bienvenidos a la clase de epistemología. Está por allí presente Robert, Galaxia 10 y Diego. Hola Robert, un placer. Doctora, mucho gusto, muy buenos días, un placer y un gusto saludarla. Cuéntame, ¿desde dónde te conectas? Desde Ecuador, desde la ciudad de Guaranda, el cantón, la provincia de Bolívar, en Ecuador. Bien, y estás en el doctorado de Ciencias Jurídicas, es este, ¿verdad? Sí, Bien, bueno, un placer y bienvenidos todos los compañeros. Vamos a iniciar. Este, Vamos a trabajar la epistemología de una manera, digamos, muy práctica, que nos permita de pronto repensar un poco incluso el proceso de investigación en el que van a anclar sus trabajos en el doctorado. El aula virtual está en construcción, ya hay algunas cositas montadas, hay algunas cositas que corregir, aproximadamente para el martes ya estará totalmente disponible, entonces a partir del martes ya pueden consultar. Y bueno, vamos a tener 3 encuentros en el que vamos a conversar sobre los aspectos epistemológicos relacionados a nivel general y los aspectos epistemológicos relacionados con la investigación y por ende su relación en ese proceso de gestión del conocimiento jurídico, en ese proceso de producción científica e incluso construcción, digamos, de conocimiento permanente. Bien, Lego, vamos a continuar. Ya saben, cualquier cosa piden la manita y el micrófono en silencio. Bien, el contenido de la unidad, básicamente, vamos a trabajar lo que es la epistemología. Para hablar de epistemología, por supuesto, hay que hablar de génesis, inicio, conocimiento. De pronto, saber lo que es una verdad, una creencia, lo que es el conocimiento vulgar, el conocimiento científico, porque digamos que todo lo que es epistemología está orientado a la construcción del conocimiento. Esa epistemología es cómo se construye el conocimiento, cómo se origina el conocimiento. Por eso, pues tenemos que tener nociones básicas del conocimiento, que es una verdad con un conocimiento, que es una creencia, que es un conocimiento vulgar, que es un conocimiento científico, entre otros. Luego, con esas nociones básicas de epistemología, vamos a abstraerlo y relacionarlo con lo que es el derecho, para hablar un poco lo que es la epistemología del derecho y poder comprender cómo se construye el derecho, para finalmente reconocer algunos modelos epistemológicos sobre la construcción del conocimiento científico. Estos aspectos pues son bastante importantes porque nos lleva a reconocer nuestro sistema jurídico. En el caso de este doctorado de ciencias jurídicas, nos lleva a reconocer nuestro sistema, cómo ha sido su proceso de construcción sistémica, cómo ha sido su desarrollo, y por tanto nos debe dar obligatoriamente una mirada transformadora, una mirada de cambios de sistemas, una mirada de adaptación de los sistemas a las nuevas realidades sociales y por tanto una mirada crítica. Y de ese ejercicio crítico transformador del sistema va a ser pionero en los procesos individuales de ustedes de construcción de conocimientos científicos como futuros doctores del derecho, y por supuesto que está vinculado a lo que es su proceso de tesis de grado o trabajo especial de grado. Por tanto, pues bueno, ahorita al final, ya que hay participantes, vamos a aprovechar a preguntar en qué momento del doctorado están y si ya tienen visualizado algún trabajo de investigación en puertas, quizás para de pronto como docente poderme proyectar y por qué no mandarles a relacionar un trabajo sobre, si estamos en el momento, por supuesto, si ya tienen algo en mente, revisar los procesos epistemológicos del tema que ustedes van a analizar para esa gestión de conocimiento científico. Bien, el conocimiento, pues bueno, imagínense, esta imagen me encanta porque es un reloj que tiene toda la historia del planeta, como hemos construido el conocimiento, incluso basándonos en esa teoría
de evolución del hombre, cómo ha sido la evolución del hombre, cómo ha sido su proceso de conocer, cómo ha sido su proceso de aprendizaje desde la prehistoria orientado para hacer la preservación de la vida, la preservación de la especie, la convivencia familiar, la convivencia humana y la convivencia universal. Cómo fueron los procesos eh, de civilización de la especie, los procesos de aprendizaje, cómo se dio ese vertiginoso desarrollo económico, científico y tecnológico, y cómo hoy llegamos a un conocer multidisciplinar tan de avanzada, comparándolo tan solo con 50 años atrás, por ejemplo, lo tecnológico, donde tenemos hoy una IA y años atrás no teníamos computadoras, ¿sí? 50 años atrás estábamos apenas incursionando en esos procesos. Entonces ha sido de verdad muy interesante el vernos como seres humanos y nuestro proceso evolutivo del conocimiento. Y ahora vamos a ver de una u otra manera, vamos a darle una mirada a cómo nos hemos permitido realizar ese conocer, desde lo general hasta la mirada científica, que es la que van a realizar ustedes como futuros doctores en ciencias políticas. Bien, el conocer, pues bueno, hablar de conocer, hay muchas maneras de conocer, desde diferentes perspectivas, digamos, desde desde las creencias hay todo un sistema de conocimiento que se construye desde la fe, desde Dios. Por aquí tenemos unas concepciones donde se establece ay, que la fe es un conocimiento en el corazón y va más allá del alcance de la prueba. Esto como en contraposición entre cómo se conoce de la fe, que se conoce de la ciencia, que la ciencia, el conocimiento de la ciencia es producto de un proceso riguroso que si ciencia positiva y exacta está sujeto a la comprobación y a las pruebas para construir esa realidad, esa verdad, esa teoría, ese conocer, pero también que la fe es como esa parte del conocimiento del corazón, que no está exento de prueba, pero de una u otra manera está allí, y desde un sistema de creencias basado en la fe, se construyen conocimientos, pensamientos que lleva a cabo la persona como individuo a realidades sociales. También hay, digamos, tendencias de que se conoce desde Dios, conocer a Dios cambia nuestra manera de ver las personas, digamos que esto es un modo de conocer muy basado desde la creencia, desde lo que pensamos, desde nuestras experiencias, desde nuestros aprendizajes o desde nuestras inoculaciones o implantes. ¿Por qué inoculaciones o implantes? Porque nacemos y de una vez nos insertamos en una cultura, nos insertamos en una sociedad que posee sistemas y subsistemas y cada sistema tiene sus características. Así empezamos y nos relacionamos en un sistema de pronto cultural, de acuerdo al país. En Venezuela es distinto, en Ecuador es distinto, un sistema religioso que depende quizás del grupo donde se nazca. En Venezuela quizás pueden nacer en un sistema católico, en un sistema más orientado al Tao, de pronto y escuelas esoteristas, o por qué no aquí mismo en Venezuela a un proceso de evangelización o cristianización con unas escuelas distintas. Entonces, en el marco de la creencia, como que nos insertamos en un proceso social, ese proceso socio-religioso, por llamarlo de alguna manera, influye en nosotros, yo lo percibo desde diferentes maneras y tiene una reacción, una respuesta en mí, y ahí, digamos, ese matrimonio y ese proceso de gestión y construcción, y se crean conocimientos y pensamientos, y desde así construyo una fe o una creencia, y desde esa creencia valoro, juzgo, clasifico las ideas de verdades o mentiras, verdades absolutas o verdades relativas, y ejecuto acciones. Y en algunas partes a todas estas implantes que guían la conducta del ser humano le llamamos libre albedrío. Un concepto también que entra en discusión desde lo que es lo filosófico
¿Y por qué no la epistemología? ¿De dónde nace ese libre albedrío? Pues bien, continuamos este tema interesantísimo. Ah, mira, aquí hay otro concepto de fe. La fe es el camino más fácil para lograr el conocimiento y significa no querer buscar ni saber la verdad. Esa es una perspectiva de Nietzsche, que es una perspectiva crítica de que la fe se construye desde realidades implementadas o manipuladas como verdades absolutas sin sujeción a cuestionamientos. Bien, de todo hay. Está la creencia en la fe, está la crítica a la fe, sin embargo, de todo hay en la sociedad. También hay un modo muy interesante de aprender a través de los sentidos, un modo de conocer, desde por lo que yo siento, que es el tacto, por lo que yo observo, es una forma en que ingresa información, yo lo percibo, lo que escucho, lo que huelo, lo que degusto. Esas percepciones es un acercamiento que son procesadas en mi cerebro, acompañadas de sistemas de creencias, experiencias, pensamientos, ideas que me ha dado mi contexto y construyo realidades, construyo ideas. Siempre estoy en un proceso de construcción constante. Aparte de los sentidos, también como seres humanos tenemos una capacidad especial que es la racionalidad. Desde la racionalidad, esto es muy interesante porque la racionalidad nos da el punto de construir conocimiento, pero también nos da el punto de deconstruir conocimiento y nos permite reconstruir. O sea, yo entiendo lo que estoy haciendo, pero de pronto lo desarmo y los articulo dentro de sus partes a través de un proceso de análisis y después de una teoría llamada constructivista, construyo, reconstruyo algo nuevo, ¿sí? Y bueno, esta razón nos permite ser autocríticos, nos permite cambiar de posición, nos permite ver cosas diferentes. Y así vamos construyéndonos y acercándonos a la gestión del conocimiento. Eso sucede como sujeto, como persona, como ente introspectivo desde nuestras subjetividades en interrelación con el contexto. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el conocimiento. Vamos a ver si puedo hacerlo. Se puso peor, vamos a poner así. Entonces tenemos aquí qué es el conocer. Ya dimos una mirada a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora vamos a ver qué es el conocer. El conocer es adquirir información, es la manera en que yo adquiero información, proceso información, comprendo información y le doy un significado a la realidad a través de la razón, del entendimiento, de la inteligencia, de las ideas y como decía la lámina pasada, de la fe, entre otras. Por tanto, conocer es un proceso de aprendizaje. Estamos en un constante, permanente, continuo proceso de gestión de conocimiento como seres humanos. Ya dijimos que principalmente el conocer se apoya también, digamos que de todas esas áreas que permiten acceder a la información, como los sentidos, las ideas, entre otras, y todo eso forma parte de un proceso con el conocer, según Souska y Vladimiri, es definido como esa capacidad del individuo para realizar distinciones, juicios, relacionar contextos, relacionar teorías, interpretar realidades. Es esa capacidad humana, porque son solo los seres humanos que tenemos esa capacidad de conocer, que nos permite asumir una percepción y emitir juicios. Bien, todo basado no solo, el audio está muy bajito, okay, bueno, una actitud de conocer basado no solo en nuestro conocer individual, sino nuestro conocer colectivo en sociedad. Continuamos con el saber.
El saber varía un poco de conocer porque en el saber entra ya el razonamiento, ¿sí? Y en el saber ya empieza el ser humano a distinguir entre lo que es la verdad. Entonces ya uno empieza a realizarse preguntas. ¿Cuál es? Dice, saber es tener una opinión fundada en razones que son suficientes para poder concluir una verdad. ¿Cuáles son esas razones que supuestamente sustentan la verdad? Bien, esas razones no deben contraponerse a la comunidad a la que pertenecen, ¿sí? Porque tienen que estar justificadas a razones sobre pruebas contrarias. Entonces aquí digamos que cuando pasamos el conocimiento al saber, el conocimiento lo vemos como un proceso individual, pero el saber ya entra a un proceso colectivo, porque empiezo yo a cotejar y a contrastar mi juicio individual con la realidad del contexto social. Y entonces ahí veo cómo lo que yo pienso se desarrolla desde el contexto social y puedo decir, puedo demostrarme a mí mismo que mi razonamiento es lógico y me da un saber porque yo veo en mi contexto social eso como una realidad, ¿sí? Eso no quiere decir que todo lo que yo veo en mi contexto social es una realidad, pero sea una realidad que no puede ser cuestionada ya desde la filosofía, con la moral, con la ética, con lo bueno, con lo malo. Pero digamos que hay un hecho en que ya puedo empezar a generalizar. Entonces, tengo el conocimiento y tengo el saber. Y después empieza desde ese proceso cognitivo a entrar lo filosófico. Está lo epistémico, que es el origen del conocimiento, y lo filosófico lo acompaña y empieza a decir, bueno, pero eso es verdad o es mentira. ¿Es una verdad absoluta o es una verdad relativa? ¿Sí? Entonces, bien, la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos y lo que sabemos de la realidad. ¿Sí? La verdad es esa contrastación que se da entre lo que yo pienso y una realidad objetiva. Entonces está en contraste la subjetividad con la realidad. Vamos a poner un ejemplo. A ver, supongamos que estoy cumpliendo años hoy y mi mamá son las 6 de la tarde y no me ha escrito. Y una vez le digo, no, mi mamá no me quiere. Se olvidó de mí. Sí, se olvidó de mi cumpleaños. Ahí hay una verdad individual, ¿sí? Que es una realidad, es mi realidad. Pero la verdad es cuando yo contrasto lo que yo pienso con lo que está pasando. Yo no sé qué le está pasando a mi mamá. Yo no he hablado con ella. Y además, en medio de mi situación X, no la voy a llamar, porque yo sé la que estoy cumpliendo años. Pero resulta que mi mamá, si la podemos observar por una camarita, supongamos que está en la casa, no tiene luz, no tiene internet y el carro se le dañó. Entonces no pudo como comunicarse conmigo ni tú como venir a visitarme. Y ese día justamente ha estado la cosa tan complicada que no pudo comunicarse. Y sucede en la realidad. Entonces ahí está mi verdad y está la verdad de ella. ¿Sí? Es lo que yo pienso y es lo que ella piensa y está pensando y está pasando allá.